Capítulo 7, El elfo, 3. La reina asintió. Es un humano. Han invadido nuestro territorio. MPH. Pensar que se atreverían a inmiscuirse con los seres de la naturaleza por asuntos tan insignificantes. Está decidido. Vamos a incinerarlo sin dejar rastro. Tan pronto como terminaron las palabras, Piego giró sobre sus talones. Y una tormenta de llamas descendió. Comenzando por sus cuernos, la tormenta envolvió a Quetal en un instante. Era llama pura. Un concepto que quemaba toda oscuridad y traía una luz roja brillante al mundo. Una explosión de fuego atronadora. En un instante, el cuerpo de Quetal fue consumido por las llamas. Se acabó. Piego dijo con calma. Pero la reina negó con la cabeza. No. No ha terminado. ¿Qué? Una mano emergió de las llamas. Se movió bruscamente para extinguir las llamas. Quetal todavía estaba allí, en la misma posición que antes. Hace bastante calor. A pesar de las palabras, su expresión era increíblemente tranquila. La forma ardiente de Piego tembló con más intensidad. ¿Cómo? Lo que él empuñaba era llama pura. Era algo cercano a la esencia de la naturaleza. Incluso el más fuerte sufriría inevitablemente daño si era golpeado de frente por un poder espiritual tan puro. Sin embargo, allí estaba, aparentemente ileso. Ya veo. Posees el poder para manejar a los seres de la naturaleza. Pero eso es todo. Los cuernos ardieron aún más ferozmente. Piego dobló sus patas delanteras. Ejerció fuerza con sus patas traseras. Las llamas explotaron hacia atrás como motores a reacción. Muere por mi cuerno. El bramido de la carga resonó en el aire. El toro cargó. Empujó sus ásperos cuernos hacia adelante para ensartar a Quetal. Y Quetal extendió ligeramente la mano. Un estallido ensordecedor. Ocurrió una explosión. Los espíritus eran seres de la naturaleza. Intrínsecamente, no afectaban a la naturaleza misma. Pero la hierba, los árboles, se encendieron en llamas. Era un concepto que cubría abrumadoramente otros aspectos de la naturaleza con fuego. La reina se envolvió apresuradamente en llamas. El poder de un espíritu supremo era inigualable. Incluso aquellos cercanos lucharían si no eran tan poderosos como ella. Era inconcebible que alguien golpeado por tal impacto saliera ileso. Pero esto no puede ser. El asombro brotó de la boca de Piego. Su cuerno fue bloqueado por la palma de Quetal. El cuerno, imbuido de llama pura, no podía penetrar la simple carne humana. Piego se apresuró a ejercer aún más fuerza. El cuerpo de Quetal fue completamente envuelto en llamas. Pero nada cambió. Incluso la llama primordial no podía quemar la carne humana. Quetal apretó tranquilamente el puño. Es reconfortante tener la forma de una bestia. Su puño se levantó lentamente. Piego, sintiendo el peligro, intentó retirarse, pero la cabeza sostenida por la mano de Quetal no se movió. No hay reparo en golpearte. El puño chocó con el cuerno. Se escuchó un crujido seco y brutal. ¡Arr! El cuerno inquebrantable imbuido de llama pura, se hizo añicos contra el puño humano. El cuerpo entero de Piego explotó y se dispersó. En un solo golpe, Piego fue desterrado de vuelta al reino de los espíritus. ¡Ah! Un ser de fuerza incomprensible. La reina se rindió. Si incluso Piego era desterrado, no había nada más que pudiera hacer. Ella cerró los ojos en silencio. Que su tribu estuviera a salvo contra las manos de los bárbaros. Pasos resonaron en el suelo. La reina se estremeció, pero no huyó. El bárbaro llegó ante ella. Por favor, ten piedad de mi gente. Ante la tranquila súplica, Quetal puso su mano sobre su cabeza. Un toque muy suave y cálido. Con asombro, la reina abrió los ojos. El bárbaro habló suavemente. No soy tu enemigo, elfa. Después de una larga historia, la reina aceptó a regañadientes. Que Quetal no era su enemigo. Yo me disculpo.
Humano. Juzgamos con demasiada prisa. La reina se inclinó cortésmente. Qué groseros fueron al confundir a quien les trajo al niño con un enemigo. La reina se sintió avergonzada de sí misma. ¿Qué tal ladeó la cabeza ante su gesto? Está bien. Escuché que fueron expulsados aquí por humanos. Aún así, es un poco triste que nunca escucharan mi historia. Eso. La reina miró a Quetal de reojo. Cabello ceniciento que parecía haber comido polvo. Era más alto que una persona promedio por al menos 2 cabezas. Era solo levantando la cabeza al límite que apenas podía mirarlo. ¿Y qué hay de su físico? Cubierto de pies a cabeza con músculos densamente compactos sin una sola onza de desperdicio, se parecía más a una escultura que a un ser humano. Y sobre todo, había un aura de intimidación. Era una sensación similar a estar desnudo ante un depredador, una sensación que no se podía expresar con palabras, pero que era instintiva. Los elfos eran una raza cercana a la naturaleza. Sus sentidos eran aún más agudos que los de los humanos. Cuando los herbívoros ven carnívoros, retroceden instintivamente, al igual que la presa identifica automáticamente a los depredadores. Al escuchar la historia, Quetal puso una expresión de confusión. Es así. No lo sabía porque tal cosa nunca me había pasado antes. ¿De verdad no son los humanos que nos persiguieron? Nunca antes había visto una existencia como los elfos. Además, para empezar, no hay elfos en las planicies nevadas blancas. ¿Qué? Las pupilas de la reina se dilataron. ¿Las planicies nevadas blancas? Sí. ¿El bárbaro ceniciento de las planicies nevadas blancas? Así me suelen llamar los humanos de fuera. Considerando eso, su habla es demasiado fluida. Aprendí de los humanos que vienen ocasionalmente. La reina murmuró con incredulidad. Pensé que los humanos no podrían sobrevivir allí. La leyenda del emperador era ampliamente conocida no solo por los humanos sino también por otras razas. Los terribles monstruos de las planicies nevadas blancas. Y el bárbaro ceniciento más peligroso allí. La existencia de esa leyenda estaba ante sus ojos. Pero si realmente era tal ser, su fuerza podía entenderse. Resistir el golpe de Piego con su cuerpo desnudo. Al menos entre los humanos, era increíble que tal ser existiera. Bueno. Yo tampoco lo creería si tal ser viniera a mi tierra. Sus sospechas eran razonables. A medida que la conversación comenzó a fluir un poco, Quetal finalmente la miró con calma. Hermosa. La estructura de sus rasgos era perfecta. Era tan impecable que no se podía encontrar una belleza más perfecta. Quetal suspiró con pura admiración. La reina desvió la mirada sutilmente ante su mirada. Había recibido tales miradas muchas veces antes, pero esta era un poco diferente. En lugar de contener deseos humanos, era más como mirar una obra de arte. Por cierto, ¿esa invocación está bien? Se partió por la mitad. Esa invocación lo atacó. Preocupándose por el ser que lo atacó. La reina negó con la cabeza con incredulidad. No necesita preocuparse. Los espíritus son seres de la naturaleza. Simplemente serán desterrados de vuelta al reino de los espíritus. Después de eso, intercambiaron historias misceláneas. Quetal preguntó sobre los elfos, y la reina respondió con cautela. Cuanto más hablaban, más la reina no podía evitar sorprenderse. Quetal era muy inteligente y gentil. Era sensible, educado y considerado con los demás. Era más cercano a un intelectual que a un bárbaro. ¿Son todos los bárbaros de los campos nevados como usted? No. Debo ser especial. Ya veo. Hubiera sido aún más sorprendente si todos los bárbaros de los campos nevados fueran así. Entonces había una cosa de la que preocuparse. El hecho de que usted vino de los campos nevados significa que otros seres también pueden salir de los campos nevados. Bueno, no creo que eso suceda así. Hay orden en los campos nevados. Incluso seres poderosos como esa serpiente no podían romper esa orden. Quetal había escapado en forma de una misión. Entonces eso es un alivio. La reina se sintió sinceramente aliviada.
Su territorio no estaba lejos de los campos nevados. Si alguien tuviera el mismo poder que Ketal pero fuera hostil hacia ellos, no sabría cómo responder. Después de algunas conversaciones más, Ketal se levantó. Debería irme pronto. ¿Tan pronto? Usted también necesita ordenar su territorio. Tenerme cerca solo será un obstáculo. Se podía sentir una mirada de duda. Aunque los elfos se habían acercado un poco, todavía mantenían su distancia como si tuvieran miedo. Tenerlo cerca solo sería un obstáculo. La reina inclinó la cabeza, pareciendo sinceramente arrepentida. Lo siento. Está bien. Es una pena, pero siempre puedo volver más tarde. Asegúrese de visitarnos cuando quiera, siempre será bienvenido. Así lo haré. La reina miró a Ketal con una mirada extraña en sus ojos. Era natural. Ojo por ojo. Era el orden natural del mundo. Incluso si fue un malentendido, ella había intentado matar a Ketal. Tenía que pagar el precio por ello. Pero Ketal no mostró mucha reacción, como si el malentendido se hubiera resuelto. Ser tan amable con alguien que había intentado matarlo. Si tales adultos existieran, ¿serían como él? La mirada de la reina se suavizó. ¿Es necesaria una disculpa? No es necesaria. No. No estoy tranquila. ¿Hay algo que desee? Si lo hay, se lo concederé. Incluso si Ketal deseara cualquier cosa. Los ojos de Ketal brillaron ante la oferta, llenos de determinación. En ese caso, ¿es posible algo como un contrato con un espíritu? ¿Qué? La reina se quedó desconcertada por la inesperada petición. Los ojos de Ketal brillaban como los de un niño. Después de mirar a Ketal por un momento, la reina bajó la cabeza. Lo siento, pero, parece imposible. Por supuesto, entre los humanos, aquellos más cercanos a la naturaleza pueden hacer contratos con espíritus, pero ¿es difícil para mí? Incluso los elfos son intimidados por usted, por lo que los seres de la naturaleza lo serían aún más. ¿Es así? Contratar con espíritus es imposible. El rostro de Ketal se oscureció. Observando su expresión, la reina dudó por un momento antes de tomar una decisión. Si realmente desea hacer un contrato con un espíritu, vaya al sagrario élfico. ¿Sagrario élfico? Es donde reside nuestro dios elfo. La tierra santa de todos los elfos. Allí, podría ser posible. Le daré la ubicación, pero guárdela para usted. La tierra santa de los elfos. ¿Puede un humano como yo ir allí? Originalmente, sería imposible, pero con mi presentación, debería ser posible. La tierra santa de los elfos. Sagrario élfico. Era un lugar soñado para todos los que estudiaban a los elfos. Pero ningún elfo revelaría esa ubicación a otra raza, sin importar cuánto fueran torturados o tentados. Era un lugar más precioso que la vida misma para los elfos y mantenían su silencio sin importar qué. Pero ella se decidió. Extendió su mano en el aire. Un leve zumbido. Una joya de llama se materializó. Cayó en la mano de Ketal. Puede llevar esto consigo. Por supuesto, incluso si está cerca, nuestro Dios probablemente lo pondrá a prueba. Pero si es usted, no debería haber ningún problema. Lo aceptaré con gratitud. Era hora de irse. Ketal se levantó para dejar el bosque. La reina se inclinó cautelosamente. Soy Marsilia Siane Calucia, reina de la tribu Hoja de Tono Marrón. ¿Cuál es su nombre? Soy Ketal. Solo Ketal. De acuerdo, Ketal. Nunca olvidaré esta deuda. Asegúrese de volver más tarde. Así lo haré. Con una risa ahogada, Ketal se dio la vuelta. Marsilia lo observó en silencio hasta que desapareció. Capítulo 8, Primer encuentro, 1. El primer encuentro después de dejar el páramo nevado. La contraparte fue una elfa. Hubo varios problemas, pero no fue malo. A través de conversaciones con la reina elfa, aprendió varias cosas sobre los elfos. Deseaba quedarse más tiempo, pero tuvo que irse ya que los elfos le temían, pero aún así, estaba lo suficientemente satisfecho.
También recibí esto. Una gema roja temblaba en su mano. Dentro, las llamas parpadeaban. El santuario élfico. Sagrario élfico. Podía ir allí. El santuario élfico. Donde residía su dios. ¿Qué clase de lugar sería? ¿Cuántos elfos habría allí? ¿Estarían los espíritus de la naturaleza deambulando? Le vinieron a la mente escenas de varias fantasías que había visto. Solo imaginarlo hacía que su corazón se acelerara. Quería correr a Sagrario élfico ahora mismo si pudiera. Pero se contuvo. En un mundo de fantasía como este, ya no había nada que lo detuviera. Podía disfrutarlo tranquilamente y con calma. Pero primero, necesito conocer gente. Escuchó hablar de un lugar cercano al dominio de la reina elfa. Si salía del bosque y se dirigía al oeste, había un territorio bastante grande. Gente. Un reino de fantasía. Su corazón latía con fuerza. Su cuerpo inquieto no podía esperar. Debería ir un poco más rápido. ¿Qué tal? Golpeó con el pie? El suelo se agrietó y los árboles se volcaron. El cuerpo de ¿Qué tal? Se convirtió en un punto y desapareció en un instante. ¡Ah! El guardia de la puerta exterior bostezó largamente. Miró al frente con ojos somnolientos. No había nadie hasta donde la vista alcanzaba en el páramo vacío. Joven. Sí, sí. El guardia con un porte severo respondió. ¿No puedo ir a dormir? Oh, no, no puede. Es hora de trabajo. Si es hora de trabajo, ¿qué importa? De todos modos, nadie viene. Pero lo que sea. Solo mantente en silencio, y estarás bien. Voy a dormir, así que si le dices a alguien, estás muerto. El joven tartamudeó. Justo cuando el guardia estaba a punto de estirarse e ir a su propio refugio. Puedes dormir. Si quieres que te despidan. El guardia se congeló ante la voz que venía por detrás. Torció la cabeza con torpeza, forzando una carcajada. Líder. ¿Está aquí? No molestes al joven sin razón y haz tu trabajo. El líder de la guardia golpeó la cabeza del guardia. El guardia se frotó la cabeza adolorida y murmuró. Solo está el páramo nevado en dirección a la puerta este. Nadie ha venido hoy. ¿Tiene algún sentido vigilar aquí? Cállate y haz tu trabajo de guardia correctamente. Estoy considerando darte un entrenamiento especial porque escuché que el señor no está satisfecho con tu trabajo. Ah. El rostro del guardia decayó rápidamente. El líder de la guardia dijo solemnemente. Los eventos no suceden según nuestra conveniencia, ¿sabes? No sabemos cuándo podrían aparecer mazmorras o guaridas de monstruos, así que vigila correctamente. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? Es tu trabajo verificar la posibilidad de que eso suceda. Concéntrate. Además, ya circulan rumores siniestros, y son bastante molestos. Ahora que lo pienso, ¿es eso cierto? Que los demonios y los monstruos están apareciendo en el mundo de nuevo. Hace mucho tiempo, después de que el rey demonio fuera derrotado por los héroes, los demonios y los monstruos ya no pudieron interferir en el reino mortal. Después de ocultar sus rastros durante miles de años, se estaban revelando de nuevo. Hay rumores de que el reino ha caído, pero no hay forma de saberlo aquí. De todos modos, haz tu trabajo primero. El ejército de demonios podría aparecer de repente desde más allá. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? El guardia refunfuñó, pero se enderezó. No quería que lo golpearan de nuevo. Miró más allá del horizonte. No se podía ver ni oír nada. Era la paz misma. Incluso si el mundo era ruidoso y caótico, este lugar era un territorio al borde del páramo. Era infinitamente pacífico. El guardia comenzó su turno, bostezando. Después de varias decenas de minutos. El joven frunció el ceño. ¿Escuchas algo extraño? ¿Algo extraño? No sé. Es débil. Pero, parece que se está acercando. El guardia aguzó el oído ante las palabras del joven. Entonces, incluso él pudo oírlo.
Una vibración masiva, como si el mundo mismo estuviera temblando. Un impacto sordo. Un profundo retumbar. Se estaba acercando. El rostro del guardia palideció al darse cuenta de que algo enorme se acercaba corriendo hacia el territorio. Espera. Espera un momento. El retumbar se intensificó. El sonido creció hasta que todos pudieron oírlo. El capitán de la guardia, que estaba dentro del territorio para atender asuntos, salió corriendo alarmado. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? No sé. Algo se acerca. El retumbar se intensificó. Algo peligroso, aunque desconocido, se acercaba. El capitán de la guardia gritó con urgencia. Toca la campana. Reúnan a todos los guardias. Sí, sí. ¿Dónde está el caballero? El caballero no está actualmente en el territorio. Está acompañando a la dama al castillo. Maldita sea. El capitán de la guardia maldijo. Los guardias se movilizaron rápidamente. Formaron filas y esperaron. El retumbar se acercaba. El sonido se extendió por todo el territorio, haciendo que los ciudadanos se acobardaran de miedo. El retumbar se acercaba. El sonido llegó a las inmediaciones. El retumbar fue más fuerte. El polvo acumulado en las paredes estalló, cubriendo todo alrededor. El retumbar resonaba con fuerza. Los cuerpos de los guardias se levantaron ligeramente del suelo. Una vibración masiva estremeció sus cuerpos. Los rostros de los guardias se pusieron blancos. Se tambalearon, tratando de huir. No corran. El capitán de la guardia gritó ferozmente. Somos los guardias del territorio de Barkan. Sacrifiquen sus vidas para proteger a su familia y amigos. Sí, sí. Gritaron con determinación. Los guardias dudaron ante su inminente muerte. Las reverberaciones se hicieron tan cercanas que no podían estar más cerca. Y entonces, se detuvo. El ruido ensordecedor, que se había estado acercando a intervalos regulares, ya no era audible. Los guardias estaban perplejos. Capitán? Esperen por ahora. El capitán de la guardia tragó saliva y dio la orden. El tiempo pasó en silencio. Y entonces, más allá, apareció la figura de alguien. Las manos que agarraban las lanzas se tensaron. La figura se acercó gradualmente a ellos. El capitán de la guardia se quedó momentáneamente desconcertado. Más pequeño. Aunque la distancia aún era considerable, por lo que no podían estar seguros, el tamaño no era muy diferente del suyo. Era un tamaño que no parecía pertenecer al dueño del inmenso rugido. La figura se acercó lentamente. Los guardias contuvieron la respiración. El capitán de la guardia obligó a su cuerpo tembloroso a calmarse y dio un paso adelante. Pasos suaves. Se podían escuchar pasos. La apariencia de la figura comenzó a hacerse visible. Las pupilas del capitán de la guardia se dilataron. ¿Bárbaro? El bárbaro de cabello ceniciento estaba allí. Se podía escuchar el lenguaje común con fluidez. Encantado de conocerlos. Capítulo 9, Primer encuentro, 2. El territorio que entró en la vista de Ketal era bastante grande. Los muros exteriores rodeaban el territorio, y dentro, un castillo de tamaño decente. Fundamentalmente, se asemejaba a la arquitectura de la era medieval. Pero al ser un escenario de fantasía, se veía algo diferente. Satisfactorio. ¿Qué hay del interior? Ketal sentía bastante curiosidad. Ketal se paseó tranquilamente. Las puntas de las lanzas sostenidas por los guardias temblaban. El capitán de la guardia miró a Ketal, apretando los dientes. Grande. El capitán de la guardia nunca había mirado a nadie antes, y ahora, por primera vez, se encontró haciéndolo. Y ese alguien tenía una cabeza gigantesca. No solo era alto, sino que su físico también era masivo. Sin embargo, no se sentía voluminoso. Era como una escultura perfecta. Chaleco de cuero. Y la cicatriz en el pecho. ¿Bárbaro ceniciento? Una figura legendaria pasó por la mente del capitán de la guardia.
No te acerques más. Uno de los guardias temblorosos gritó. Fue un grito que salió involuntariamente, alimentado por el miedo. La mirada de Ketal se dirigió hacia él, y el rostro del guardia se puso tan blanco como una sábana. Me va a matar. Pero, contrariamente a las expectativas, Ketal se detuvo en seco. No soy su enemigo. ¿Hablas? No tengo intención de ser hostil con ustedes, así que no hay necesidad de preocuparse. Relájense. ¿Estás civilizado? Los guardias murmuraron tontamente. Ketal hizo una mueca. ¿Es común que los bárbaros de este mundo no hablen? No. No realmente, pero... El capitán de la guardia murmuró involuntariamente. Los bárbaros no eran exclusivos de las llanuras nevadas. Había varias tribus en el continente. Solo que el bárbaro ceniciento era especial. El interés se encendió en el rostro de Ketal. ¿Hay otros bárbaros? Ve bueno. Las puntas de las lanzas todavía no mostraban signos de bajar. Ketal volvió a hablar con calma. No soy su enemigo. La mayoría de los que se encontraban con él tenían miedo y entraban en pánico. De hecho, había más de unos pocos forasteros que entraron en pánico y lo atacaron en las planicies nevadas blancas. Ahora, estaba acostumbrado y no sentía mucho. Ketal continuó tratando de hablar con calma, y tuvo un efecto. El temblor de las lanzas disminuyó gradualmente. Llegó a un nivel en el que la conversación era posible, por lo que Ketal miró al capitán de la guardia. Usted debe ser su líder. Sé cómo lo supiste. Es bastante obvio por su atuendo que es el líder. No pretendo ser brusco, pero no tengo intención de ser hostil con ustedes. ¿Qué quiere de nosotros? Mi propósito es simple. Ketal levantó un dedo. Los guardias se estremecieron, pero Ketal no prestó atención y señaló el territorio detrás de ellos. Quiero visitar su territorio. Guiado al puesto de control, Ketal se sentó y la silla crujió y chilló mientras se acomodaba. No ha pasado mucho tiempo desde que se construyó. El capitán de la guardia, que miró la silla con una cara de ansiedad, habló lentamente. Mencionó que quería visitar el territorio. ¿Es su objetivo solo pasar? Me gustaría quedarme un poco si es posible. No estoy seguro de cuánto tiempo. ¿Una estancia? El capitán de la guardia gimió. El bárbaro quería quedarse en su territorio. El capitán de la guardia estaba en conflicto. Debería negarse aquí, o aceptar. No había una razón convincente para negarse. Había manuales para tales situaciones. Pero el capitán de la guardia temía al bárbaro ante él. Era un miedo impulsado por el instinto que viene naturalmente con la vida. No quería que tal criatura existiera en su territorio. Mientras el capitán de la guardia reflexionaba, Ketal habló. No soy su enemigo. Las palabras tranquilas pero poderosas calmaron la mente del capitán de la guardia. Soy un visitante del territorio. Y usted es el capitán de la guardia que gestiona a los visitantes. Eso es todo. Solo tiene que hacer su trabajo. Ya veo. Solo entonces el capitán de la guardia recobró el sentido. Al reflexionar, hubo algunas ocasiones en que a los bárbaros se les permitió quedarse en su territorio. Apenas había alguna diferencia ahora. Yo me disculpo. Está bien. Ketal no mostró ninguna reacción particular. Ya estaba acostumbrado, sin sentir mucho. El capitán de la guardia recuperó la compostura y comenzó a cumplir con su deber. Su deber era determinar el estado del forastero y evaluar el peligro. Preguntó con cautela. ¿Cuál es su nombre? Soy Ketal. Ketal. Tengo algo que preguntar sobre la conmoción. ¿Conmoción? Cuando se acercó aquí, hubo una conmoción que aumentó a intervalos regulares. ¿Sabe algo sobre eso? Ketal se encogió de hombros. No lo sé. Simplemente corrí hasta aquí. Ya veo. El capitán de la guardia tragó saliva con dificultad. Si la conmoción ocurrió debido al sprint, entonces. No. De ninguna manera. El capitán de la guardia se distrajo. Si no estaba relacionado con el bárbaro,
no había necesidad de preocuparse. Podrían enviar exploradores más tarde. E incluso si estaba relacionado con él, no había necesidad de preocuparse. Era algo más allá de lo que él podía manejar. Entonces, ¿tiene a alguien para confirmar su identidad o alguna identificación? No tengo nada de eso. ¿Qué tal de repente agarró un collar como si recordara? ¿Esto no es suficiente para la confirmación? ¿Qué es eso? Es el emblema de la familia Akasa. Lo recibí de uno de sus familiares. El capitán de la guardia tomó el collar con cautela. Una familia de comerciantes que visitó las planicies nevadas blancas hace unos años. Tuvieron conversaciones agradables, y él los recordaba bien. Recibió el emblema de ella. Si es la familia Akasa, ¿son una familia de comerciantes del reino de Denian? ¿Sabe de ellos? Han estado ganando prominencia recientemente. Desde el cambio del jefe de familia hace unos años, han estado expandiendo rápidamente su influencia. Ya veo. Parecía que la finta fue exitosa. El capitán de la guardia murmuró mientras examinaba el emblema. No parece falso, pero es difícil de confirmar. ¿No es este el reino correcto? Este es el reino de Gaentra. El capitán de la guardia devolvió el collar. No se puede confirmar, pero sigue siendo útil. Este bárbaro no parecía peligroso. Incluso si el emblema era una falsificación bien hecha, no importaba. Al menos significaba que tenía algo de intelecto para intentar el engaño. Por lo tanto, no era un elemento incontrolable. Lo que era verdaderamente aterrador eran las bestias sin intelecto. Aquellos con intelecto podían ser atados por leyes y reglas. El capitán de la guardia creía esto sin dudarlo. De acuerdo. Puede entrar. Pero hay una condición. Oh. ¿Qué tal? Se rió entre dientes. En el momento en que vio esa risa ahogada, el capitán de la guardia sintió que su confianza se desmoronaba como fichas de dominó. ¿Realmente puede ser controlado? Una bestia con intelecto, después de todo, ¿no es eso más peligroso? ¿Qué tal? Solo se estaba riendo de alegría, pero una miríada de pensamientos arrogantes pasaron por la mente del capitán de la guardia. ¿Cuál es la condición? Es necesaria la confirmación. ¿Un grupo? ¿Qué tal? Murmuró mientras escuchaba la explicación del capitán de la guardia. Las palabras del capitán de la guardia fueron simples. Había otros 3 además de qué tal que intentaban entrar al territorio sin una identificación clara. La condición era despejar la mazmorra cerca del territorio junto con ellos. Solo para que lo sepa, si no acepta esta condición, no puede entrar. Este es el requisito mínimo. El capitán de la guardia habló como un jugador haciendo un movimiento. La mayoría de los bárbaros no les gustaban y evitaban los asuntos complicados. Y aborrecían luchar junto a guerreros que no reconocían. Que un bárbaro formara un grupo y conquistara una mazmorra con alguien más. Muchos preferirían ir solos, enfurecidos. Pero ¿qué tal? Simplemente asintió obedientemente. De acuerdo. Acepto. ¿Está bien? ¿No es esa la regla? Entonces la seguiré. Gracias. El capitán de la guardia estaba ligeramente conmovido. Seguir reglas que eran problemáticas y desagradables. Era la primera vez que veía tal comportamiento de un bárbaro durante todos sus encuentros. Por supuesto, esa no era la razón del comportamiento de qué tal. Exteriormente tonto, en realidad estaba bastante emocionado. Un grupo. Mazmorra. Conquista. ¿No era uno de los romances de la fantasía? Poder hacerlo en la realidad, no como un juego. No podía contener su emoción. Ya sentía que todas las dificultades que había soportado se estaban cumpliendo. ¿Qué tal? Se rió entre dientes, y el capitán de la guardia calmó a la fuerza su cuerpo tembloroso. Otra condición es que tiene que informar lo que sucedió durante el proceso de despejar la mazmorra después. Cualquier incidente o anomalía. Si pasa eso, entonces puede ingresar al territorio. Ya veo. ¿Qué tal? Asintió con la cabeza. ¿Se supone que nos vigilamos mutuamente? ¿Qué? ¿No es así?
Para aquellos cuyas identidades no son ciertas, es necesaria la confirmación sobre su verdadero ser. Pero no es fácil confiar ciegamente en las palabras del otro. No hay nada tan poco confiable como las palabras de una persona no confiable. No tienen peso alguno. Pero si es la palabra de alguien que despejó la mazmorra con usted, entonces la historia cambia. Aunque no sabía mucho sobre mazmorras, no serían fáciles. Tendría que usar su fuerza al máximo. Además, juego en grupo. Tener que coordinar con extraños que nunca había visto antes. Aquellos que no pudieran adaptarse a los grupos se destacarían de inmediato. Aquellos cuyas identidades no eran ciertas serían forzados a vigilarse mutuamente. En el proceso, los alborotadores serían eliminados. Había limitaciones y muchos problemas, pero servía como un tamiz adecuadamente. No está mal. Usaste la cabeza bastante bien. ¿Se te ocurrió esto? No, a mí no. ¿Qué? El capitán de la guardia estaba asombrado. A menos que fuera un noble o un monje, no había forma de verificar los nacimientos de los niños. Había muchos individuos con identidades inciertas, y entre ellos, el número de alborotadores no era pequeño. Sin embargo, no era factible rechazarlos a todos. Eran demasiados. Para resolver este problema, los excelentes administradores del reino habían luchado durante días y finalmente idearon el procedimiento de verificación. Aquellos con fuerza débil simplemente se les permitía entrar, mientras que aquellos con suficiente poder para causar problemas eran obligados a formar grupos y despejar mazmorras. Al principio, el capitán de la guardia dudaba de la utilidad de este método, pero cuando se implementó, demostró ser excelente. Mercenarios viciosos y pícaros con corazones negros eran filtrados automáticamente cuando se veían obligados a cooperar entre sí. Había casos en los que morían en las mazmorras, pero no importaba. Las muertes de individuos desconocidos eran bastante comunes en este mundo. Solo aquellos que no causaran problemas y pudieran considerar a los demás serían permitidos en el territorio. Después de implementar este procedimiento, los problemas causados por los forasteros en el territorio habían disminuido significativamente. Así que esta era la razón por la que consumían esos impuestos caros. El capitán de la guardia se maravilló. Era un método en el que nadie habría pensado fácilmente. De hecho, incluso el capitán de la guardia no se había dado cuenta de su significado hasta hace unas semanas. La mayoría de los guardias todavía no lo entendían completamente. Al escuchar esta solución, Ketal la entendió perfectamente. ¿De verdad es un bárbaro? Lo soy. Desafortunadamente. Es el primer bárbaro como usted que conozco. Parece que hay bárbaros incluso aquí. De hecho, son problemáticos. El capitán de la guardia sacudió la cabeza y se puso de pie. Entonces vamos. Incluyéndote a ti, podemos empezar de inmediato. El capitán de la guardia se levantó de su asiento. Ketal lo siguió con una sonrisa. Debe hablar primero. Tiene que conquistar la mazmorra con otros 3. Tenga cuidado, ya que podría ser difícil quedarse si alguien muere o resulta herido. ¿Con quién voy? Primero, un ladrón. Un ladrón. Ketal estaba satisfecho. Era natural que un grupo tuviera al menos un ladrón. Y alguien que dice ser un guerrero. ¿Dice? Es difícil de explicar. Lo entenderá cuando lo conozca. Un guerrero. Eso también era satisfactorio. Debería haber al menos una persona para estar codo con codo en la primera línea. Y un sacerdote. Un sacerdote. Eso también estaba bien. Debería haber al menos un sanador en un grupo. Era una combinación perfecta. Ketal sonrió con satisfacción. Pero había una cosa que lamentaba. ¿No hay magos? Los magos son activos valiosos. Todos ellos son administrados en la torre de magia. Aquellos que no son administrados por la torre de magia son tratados allí. Ya veo. La torre de magia. Esa también era una palabra atractiva. Su corazón se aceleró. Pero entonces había una cosa que lo desconcertaba. ¿No está seguro de la identidad del sacerdote? Creyentes. Sacerdotes.
Por lo general, el Dios en el que creen sirve como prueba de su identidad. El capitán de la guardia dijo con una expresión vaga. La mayoría de los sacerdotes son así, pero su caso es un poco diferente. Ahora que estamos aquí, deberíamos comprobarlo por nosotros mismos. Me parece justo. Era hora de reunirse con los miembros del grupo que conquistarían la mazmorra juntos. El capitán de la guardia abrió la puerta. Fin del capítulo.